Luego de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, presentara un proyecto con el que se pretende eliminar la prisión preventiva oficiosa y este fuera criticado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los columnistas de esta casa editorial, Maite Azuela y Juan Pablo Becerra Costa, junto con el exprocurador de la República, Ignacio Morales Lechuga, todos moderados por el director general editorial de El Universal, David Aponte, analizaron esta figura legal en el programa Con los de casa. Pero, ¿qué es la prisión preventiva? Es una medida cautelar que implica la privación de la libertad durante el desarrollo de un procedimiento penal, por lo que constituye una restricción a los derechos de libertad personal y a la presunción de inocencia. Y hay algo así como 226,000 internos, de los cuales el 40%, que estamos hablando de más de 100,000 internos, no han sido o no han recibido una sentencia. Y si no han recibido una sentencia, la población y nosotros tenemos que entender que son inocentes, porque mientras no exista una sentencia, son inocentes. Tú tomas, por ejemplo, el caso que está ahorita de moda, el de Florence Cassé, y te vas a ver que en el ánimo de la opinión pública un alto porcentaje la considera todavía responsable de secuestradora, cuando no es responsable. ¿Por qué? Pues porque la violación del debido proceso, porque todo lo que se le hizo violó la presunción de inocencia, y entonces si no hubo sentencia, pues fue inocente. Pero las personas, en su mayoría, incluso funcionarios de alto nivel, no tienen la cultura de la legalidad, no tienen en su ADN el respeto a la ley, y eso lo hemos podido ver. Mucho menos tienen la presunción de inocencia ni el del debido proceso, que son dos derechos humanos. Entonces creo que al presidente López Obrador de alguna manera está siempre buscando lo que le da popularidad sin importar realmente si esto afecta a los ciudadanos y a sus derechos humanos, y más bien pensando en cómo le puede redituar políticamente. Entonces, vemos un Andrés López Obrador que un día sale a decirle a la Suprema Corte de Justicia que pues le parecería reprobable que retiren este proyecto de eliminación de la prisión preventiva y su obligatoriedad. Y por otro lado, escuchamos a un Andrés Manuel López Obrador que sugiere, abre la posibilidad, incita a la deliberación de que pues estos otros presos que han sido ahora sí que víctimas de la prisión preventiva puedan quedar liberados. Entonces, lo que vemos es que no tiene claridad de que una cosa es idéntica a la otra y que se está contradiciendo en sus soluciones, David. Sabemos que el sexenio de López Obrador es en el que más personas en prisión preventiva ha habido en la historia de México, y también ha sido el sexenio más violento y con más asesinatos. Y lo interesante es que él justifica la prisión preventiva asegurando que pues es una manera de contener la criminalidad, de reducir la violencia. Y pues la verdad es que nos damos cuenta que el mayor crecimiento anual de la población penitenciaria en estos 15 años ha sido justamente impulsado por este encarcelamiento en donde no hay investigación, no hay juicios, no hay sentencia. Y en lo que va de este sexenio particularmente, pues ha habido más de 130,000 homicidios dolosos, de los cuales 95 muertes violentas se dan al día en promedio en el país. Entonces, pues claramente su solución de prisión preventiva no está teniendo ningún efecto sobre la estrategia de seguridad. Lo que hemos convertido son escuelas de la delincuencia, lugares donde se concentra la droga, mezcla de internos a veces que provocan adicciones y tráficos ilícitos dentro de los reclusorios. Y no voy a decir algo nuevo. A veces los que mandan dentro de los reclusorios son las propias bandas, organizaciones de delincuencia que están mezclados, los que ya casi están sentenciados con los sentenciados, y como por supuesto el número es tan grande que básicamente lo controlan de todas las maneras y de todas las formas posibles. Nada más les pongo un dato: los reclusorios de aquí de México tenían 4 veces su cupo original. Entonces, donde debían caber 2,000 internos, había 8,000 o 10,000. Dormían a ratos por etapas. En una celda donde debería haber 5 o 6, había 20. Entonces, hemos organizado realmente bodegas de abandono de seres humanos. No hay ninguna
real, bueno, algo de lo que nos pudiéramos enorgullecer como un programa nacional de readaptación social. Cualquiera que vaya a visitarlos, y yo los he ido a visitar bastantes veces porque hago a veces testamentos o poderes o pues algunos instrumentos públicos que lo necesitan, y he podido platicar con las autoridades administrativas y carcelarias, y la verdad es que pues sí, hay casos distintos, pero en su inmensa mayoría esta es la realidad. Yo veo muy lejos y por supuesto es uno de los eslabones de lo que podría ser una política de seguridad pública que empezara con la prevención del delito y terminara con la reinserción social. No hay nada. Hay pues, bodegas yo no quiero decir desechos humanos porque no lo son, sino bodegas donde se van y se depositan ahí a mucha gente. La mayoría de ellos son los más pobres que no tienen oportunidad de defensa, que no tienen un buen abogado y que a veces se tardan 5 o 6 años ahí por un delito donde deberían haberlo pagado en 2 años de prisión y ya se echaron 3 de exceso o 4. Son dramas, ¿eh? Hay dramas al por mayor ahí. Con una visitadita así se da uno cuenta de que vivimos en una injusticia permanente, ¿eh? Lamentablemente. Aquí en México, en este país, y si no me va a corregir Ignacio Morales Lechuga, el 98% de los delitos quedan impunes, entre el 92 y el 98% dependiendo el delito, de acuerdo a las últimas cifras que yo he visto de las organizaciones de la sociedad civil. Citó una frase muy buena, Ignacio, de un maestro que luego llegó a la corte: prefiero ver un culpable en la calle que un inocente en la cárcel. Pues sí, sin duda, en principio sí, pero no estamos en esos países. Entonces, voy a terminar el argumento. Entonces, yo no prefiero ver un sicario, ni un secuestrador, ni un extorsionador, ni un feminicida con una carrera delictiva evidente, ¿no? Y que por la torpeza de los ministerios públicos, quizá, no han podido documentar adecuadamente. Pero entiendo, es la presunción de inocencia que tiene que prevalecer. Entonces, pues esta puerta giratoria donde entran y salen, la usa mucho el narcotráfico, ¿no? Se la da a jovencitos menores de edad para que en sus delitos puedan salir rápidamente, en sus delitos que tienen que ver con droga, portación de armas, incluso asesinato, ¿no? Y hablábamos de ciudadanos ejemplares, ¿no? Que a lo mejor pues habían evadido impuestos y que podían seguir trabajando, pero yo de pronto siento que no estamos ahí todavía, y ese es precisamente el problema. ¿Qué hacemos en un país como este, Ignacio, donde tenemos unos delitos tan lacerantes, tan terribles contra la sociedad, la desaparición, etcétera, y donde tenemos unos sistemas de procuración de justicia que en general dejan mucho que desear, que se utilizan evidentemente, como hemos visto con este gobierno federal y sus nexos con la Fiscalía General de la República, por razones políticas, lo cual no es nuevo, por cierto. Lo hemos visto durante décadas y lo hemos documentado una y otra vez, ¿no? En diferentes espacios periodísticos. Entonces, ¿qué hacemos? Porque efectivamente el ideal es ese sistema jurídico mexicano que se parezca al anglosajón y al de todas las democracias, donde haya una presunción de inocencia y entonces los jurados se les siembre la duda razonable y nadie vaya a la cárcel si no se le comprueba. Y está muy bien, pero vivimos en un país lleno, de monstruos que gozan de una impunidad porque es un sistema que ha sido muy corrupto, hay que decirlo también, donde hemos visto casos vergonzosos hace muchísimos años, desde hace muchos años, donde dejaban salir secuestradores, y no estoy hablando del caso del señor Vallarta, desde antes, y salían secuestradores como si nada.